Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes un vídeo que sé que a muchos les va a interesar, porque, el mundo de las series turcas y los dramas de la farándula siempre nos tienen al borde del asiento. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el corazón de una de las historias más comentadas y, por qué no decirlo, un poco enigmáticas del mundo de las telenovelas turcas, la relación entre Neslihan Atagul y Burak Özçivit. ¿Recuerdan a Nihan y Kemal en Kara Sevda, o Amor Eterno? ¡Qué pareja! La química que tenían era explosiva. Y claro, eso inevitablemente ha generado muchísimos rumores y especulaciones sobre lo que realmente sentían, más allá de las cámaras. Pero prepárense. Porque hoy vamos a desentrañar, al menos un poco, lo que Neslihan Atagul realmente siente por Burak Özçivit. Y créanme, lo que vamos a descubrir, los va a sorprender. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida y los invito a suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Es gratis y me ayuda muchísimo. Vamos a empezar. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Neslihan Atagul y Burak Özçivit, para los que quizás no estén tan familiarizados con el mundo turco? Bueno, Neslihan es una actriz increíblemente talentosa y hermosa, conocida por su papel de Nihan en Kara Sevda, pero también por otras series como Fatih Arbiye y Deep. Su interpretación es siempre muy intensa, y tiene una capacidad increíble para transmitir emociones. Burak Özçivit, por su parte, es otro gigante de la actuación turca, reconocido por interpretar a Kemal en Kara Sevda, y también por su trabajo en Muhteşem Zyl, o El Sultán, y más recientemente en Kuruluş, Osman, donde interpreta al fundador del Imperio Otomano. Burak es, además de un actor muy talentoso, un galán, un ícono de la moda, y con una base de fans gigantesca alrededor del mundo. La chispa entre ellos en Kara Sevda fue innegable. Las escenas románticas, los momentos de tensión, la manera en que se miraban, todo era tan intenso que era imposible no preguntarse si había algo más que simple actuación. El éxito de la serie, de hecho, se basó en gran medida en la química entre ellos. Y claro, a los fans y a los medios les encanta especular. Ahora volvamos a lo que realmente importa, ¿qué siente Neslihan por Burak? Bien, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no. Y para entenderlo, tenemos que analizar diferentes aspectos. Primero, hablemos de la profesionalidad. Neslihan y Burak son, ante todo, actores profesionales. Durante las grabaciones de Kara Sevda, demostraron una entrega total a sus personajes, a la historia y a la serie. Esto implicaba, por supuesto, escenas románticas, momentos de intimidad y una conexión emocional muy fuerte. Pero, ¿hasta dónde llegaba esa conexión? La línea entre la interpretación y la realidad es, a menudo, muy delgada, especialmente cuando la química entre los actores es tan palpable. Los actores deben ser capaces de sumergirse en sus personajes y sentir las emociones que estos experimentan. En el caso de Kara Sevda, la historia de amor entre Nihan y Kemal exigía una intensidad que inevitablemente generaría una conexión emocional profunda entre Neslihan y Burak. Sin embargo, el profesionalismo implica un control consciente sobre esas emociones, la capacidad de separar el trabajo de la vida personal. La habilidad para apagar esas emociones una vez que las cámaras dejan de grabar es crucial para mantener la integridad y el bienestar de los actores. Es un equilibrio delicado, y cada actor lo maneja de manera diferente. Luego tenemos que considerar el contexto personal. En el momento de la grabación de Kara Sevda, ambos actores estaban en relaciones sentimentales. Burak, de hecho, ya estaba en una relación con Fariye Evcen, la actriz turca que se convertiría en su esposa. Neslihan, por su parte, estaba saliendo con Kadir Doğulu, su actual esposo. Esto, por supuesto, agrega una capa de complejidad a la ecuación. La dinámica en el set se ve influenciada por las relaciones personales de los actores. Imaginen la presión adicional de filmar escenas románticas con alguien cuando se tiene pareja. Es fundamental el respeto hacia las parejas y mantener la profesionalidad. Sin embargo, la presencia de una pareja sentimental también puede generar tensión, celos o incomodidad, ya sea real o percibida. Los medios de comunicación y los fans a menudo amplifican estas situaciones, creando especulaciones y alimentando el morbo.
Por eso es crucial para los actores establecer límites claros y mantener una comunicación abierta con sus parejas. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, es evidente que la conexión entre Neslihan y Burak fue real, palpable y contribuyó al éxito de Kara Sevda. Pero, ¿esa conexión romántica y sentimental? Ahí es donde las cosas se vuelven más ambiguas. El éxito arrollador de Kara Sevda se basó en gran medida en la química entre sus protagonistas. Las escenas románticas eran apasionadas y creíbles, lo que llevó a muchos fans a creer que la relación entre Nihan y Kemal trascendía la pantalla. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban y la complicidad que demostraban sugerían una conexión más profunda. Los actores lograron construir una conexión emocional que cautivó al público, pero esto no necesariamente implica que existiera un romance fuera del set. La actuación requiere la capacidad de evocar emociones reales y de transmitir esas emociones al público, pero no significa que los actores deban experimentar esas emociones de la misma manera en su vida personal. En varias entrevistas, tanto Neslihan como Burak han hablado sobre su relación. Han destacado la profesionalidad, el respeto mutuo y la amistad. Han reconocido la fuerte química que existía en el set, pero han sido cuidadosos al aclarar que esa química estaba enfocada en el trabajo, en la creación de sus personajes. La forma en que los actores hablan sobre su relación en entrevistas es un indicador clave. Han enfatizado la importancia de la profesionalidad y el respeto mutuo, lo que sugiere que mantuvieron una distancia prudente fuera del set. También han elogiado el talento y la dedicación del otro, pero sin insinuar una conexión romántica. Este enfoque cauteloso es común en la industria del entretenimiento, ya que los actores a menudo prefieren mantener su vida personal separada de su trabajo. Neslihan, por ejemplo, ha mencionado en varias ocasiones lo importante que es para ella separar la vida personal de la profesional. Siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y siempre ha preferido que se hable de su trabajo y no de sus relaciones sentimentales. La discreción de Neslihan en cuanto a su vida personal es notoria. Es una persona reservada que valora su privacidad y que prefiere que se hable de su trabajo en lugar de sus relaciones sentimentales. Esta actitud es una clara señal de que prefiere mantener una distancia entre su vida profesional y su vida personal, lo que dificulta cualquier especulación sobre sus sentimientos hacia Burak. Burak, por su parte, también ha destacado el profesionalismo y ha elogiado la calidad humana y profesional de Neslihan. Ha hablado sobre la importancia de construir una relación de confianza con su coprotagonista, pero siempre en el marco de su trabajo. Burak ha reconocido el talento de Neslihan y ha elogiado su profesionalidad, pero sin insinuar una relación romántica. Su enfoque en la construcción de una relación de confianza es un aspecto fundamental para el éxito de cualquier proyecto audiovisual, pero no implica necesariamente que exista una conexión romántica. En algunas entrevistas, se ha rumoreado sobre algún tipo de tensión entre ellos. Esto a veces se ha interpretado como una especie de rivalidad, o incluso como un posible resentimiento. Sin embargo, al analizar el contexto, nos damos cuenta de que en muchos casos, estas situaciones se han magnificado por los medios, en busca de más morbo y de más clics. Los medios de comunicación y los fans a menudo magnifican las pequeñas tensiones o malentendidos entre los actores, creando una narrativa sensacionalista. Es importante analizar el contexto en el que se producen estas situaciones y evitar sacar conclusiones precipitadas. Las tensiones pueden ser el resultado de conflictos creativos, presiones laborales o simplemente malentendidos, pero no necesariamente implican que exista una animadversión personal. Pero, ¿y qué hay del famoso feeling? Esa conexión especial que se veía en la pantalla, esa magia que nos hacía creer en la historia de amor de Nihan y Kemal, ¿era solo actuación? La química en pantalla, esa sensación de conexión, esa magia que sentíamos al ver a Nihan y Kemal juntos, era innegable. Pero, ¿era solo actuación? La respuesta probablemente es que fue una combinación de varios factores. Había talento y profesionalidad, que por supuesto, ayudaron a crear esa conexión y química, pero también había una conexión que iba más allá de la amistad. Los actores lograron construir una conexión emocional que cautivó al público, pero esto no necesariamente implica que existiera un romance fuera del set. La actuación requiere la capacidad de evocar emociones reales y de transmitir esas emociones al público, pero no significa que los actores deban experimentar esas emociones de la misma manera en su vida personal. La realidad es que hubo una mezcla de talento, profesionalidad y una conexión que se canalizó para el éxito de la serie.
Es importante recordar que los actores son profesionales que saben separar su vida personal de su trabajo. En el caso de Karasevda, la conexión entre Neslihan y Burak se centró en la creación de sus personajes y en el éxito de la serie, sin cruzar los límites de lo profesional. La clave es el respeto mutuo y el profesionalismo. En conclusión, la respuesta a la pregunta que siente Neslihan Atagul por Burak Ozceğit es que probablemente siente un gran respeto, admiración profesional y un cariño especial por haber compartido una experiencia tan importante como fue Karasevda. Seguramente hay una conexión especial, basada en el éxito compartido y en la experiencia de crear algo tan increíblemente bien logrado. La relación entre Neslihan y Burak se mantuvo dentro del ámbito profesional, con respeto mutuo y admiración. Aunque compartieron momentos íntimos en la pantalla, siempre hubo una separación entre el trabajo y la vida personal. La conexión especial que existió entre ellos se basó en el éxito compartido y en la experiencia de crear algo tan increíblemente bien logrado. Pero, ¿amor romántico? Las pistas sugieren que no. Ambos actores siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada, y siempre han demostrado un profundo respeto por sus respectivas parejas. Las pruebas, las entrevistas y el contexto sugieren que la relación entre ellos, aunque especial, se mantuvo siempre dentro del ámbito profesional. La evidencia disponible, incluyendo entrevistas y comportamientos públicos, indica que la relación entre Neslihan y Burak se mantuvo dentro de los límites profesionales. La discreción de ambos actores en cuanto a su vida personal y su respeto por sus respectivas parejas sugiere que no hubo un romance fuera del set. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Neslihan Atagul y Burak Ozceğit. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Si les ha gustado, por favor no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.